con cada uno de nosotros en esta hora, amados hermanos. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo more en sus corazones, hermanos. Amén, hermano, gloria a Dios. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Aleluya. Damos gracias a Dios, hermanos, porque el Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido, hermanos, este hermoso tiempo. Gloria a Dios. Viene con deseos de escuchar palabra de Dios, ¿verdad? Amén, hermano. Viene con deseos, hermano, de que el Señor le hable en esta noche. Vaya su palabra, Amén. aleluya. Así es que, hermano, bendito el Señor, vamos a estudiar la Escritura nuevamente, hermano. ¿Verdad? Solo el Señor es quien puede, hermanos, obrar en cada uno de nosotros. Así es que, bendito el Señor, hermanos, el mensaje es para cada uno de nosotros. ¿Verdad? Bendito Dios, ya le cantamos al Señor las alabanzas, hermanos. Se han oído preciosas, se han oído hermosas, porque son para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Así es que bendito Dios, no se sienta cansado, no se sienta fatigado. Si se siente, ¿verdad?, con dolor, pídale al Señor que lo liberte en esta hora y que podamos, hermanos, gozarnos delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios, hermano. Se gozó cantándole a Dios, así también recibamos el mensaje porque es palabra de Dios, hermano. Bendito Aleluya. el Señor. Así que póngase de pie y vamos a buscar allá en Lucas 19, 4 y 5. Gloria a Dios. Lucas 19. Le vamos a dar lectura del 1 al 5, hermano. Bendito Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Es Mateo, Marcos y Lucas. Bendito el Señor. Dios bendiga a mi hermana María, también que está aquí al teléfono, hermanos, ¿verdad? La sed, hermanos, es grande, ¿verdad? La necesidad de nuestro Señor Jesucristo es grande, hermanos. Así es que mi hermana también está en aquel lugar y está recibiendo palabra de Dios. Gloria al Señor. Así es que le damos lectura, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, Lucas 19, del 1 al 5. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aleluya. Sentémonos, hermanos. Amén. Un mensaje, hermanos, muy hermoso, pero muy precioso. Precioso, hermanos, porque a pesar, hermanos, de que tal vez usted y yo ya lo hemos escuchado por muchas veces, hermanos, pero el contenido, la esencia, hermanos, de la letra del mensaje, hermanos, es hermoso. ¿Y sabe por qué hermoso, hermano? Porque en aquel tiempo, hermano, dice la palabra de Dios que aquel varón, hermano, era un cobrador de impuestos. Dice que era un rico, hermanos, en aquel lugar. Tal vez el más rico, el más grande, hermanos, de aquel lugar. Y era, hermanos, un varón prácticamente, hermanos, perdido en el mundo. Perdido porque dice la palabra que él era cobrador de impuestos. Que él, hermanos, cobraba tal vez, se le tenía que cobrar tal vez $100 y él cobraba $400. Cobraba, hermanos, una tercera, una cuarta parte más de lo que se tenía que cobrar, según la Escritura. Este varón, hermanos, ese era su trabajo. Dice que era el más rico de aquel lugar. Pero un día, hermanos, me imagino yo estando él en su trabajo,
estando él cobrando, hermanos, en aquel lugar, escuchó aquel nombre. Escuchó hablar de aquel Jesús. Escuchó hablar, hermano, de los milagros que este varón había hecho en diferentes lugares alrededor de ahí donde vivía él. Mire, cuando yo veo esto digo, bueno, ¿y este varón qué necesidad tenía? Porque a veces, hermano, cuando uno busca al Señor, es porque tiene alguna necesidad muchas veces. Cuando tal vez usted está enferma de su cuerpo y hay una enfermedad que ha buscado, hermano, por diferentes medios y no ha podido sanar. Cuando tal vez, hermano, hay, hermano, algún problema en su vida, alguna deuda tal vez que usted no alcanza a pagarla, hermano, y busca por diferentes formas y dice, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Mire, esa es la forma, hermano, como el hombre muchas veces busca de Dios. Muchas veces, hermano, es cuando Dios ya lo tiene en sus manos. Gloria a Dios, amén, hermano. Porque a veces ni esfuerzo hace para buscar al Señor, sino que los medios son puestos y usted de repente viene a los pies de Jesús. Pero aquel varón, hermano, medito yo, no había ninguna necesidad en él. Pero ¿sabe qué pasa? Que el Señor ya tiene el tiempo, la hora, los minutos, los segundos, hermano, cuando aquella obra ha de realizarse. Aquel varón cuando escuchó aquel nombre de Jesús, mire, me imagino que su corazón empezó a latir fuerte. Cuando escuchó, hermano, aquel nombre de Jesús, en él, hermano, empezó su vida a cambiar. Porque ni siquiera, hermano, sabía quién era. Ni siquiera sabía cómo era Jesús. Él solamente había oído. Aleluya. Pero cuando él escuchó de los milagros que este varón había hecho alrededor, Me interesó, amén. mire, se le abrió el corazón. Gloria a Dios. Se le abrió, hermano. Cuando escuchó, dijo, bueno, ¿y quién es este hombre? ¿Quién es? Porque él, hermano, se escuchó de que los ciegos recobraban la vista. Aleluya. Los cojos, hermano, andaban. Los ciegos veían. Que ese era el mensaje que se daba en aquel tiempo, hermano. Porque Jesús, cada necesidad, hermano, que él veía, gloria a Dios, hermano, llegaba a aquel lugar y aquel enfermo lo sanaba. ¿Sabe para qué? Milagro, amén. Para que la gente creyera. Gloria a Dios. Para que la gente viera, hermano, lo que él estaba haciendo y que verdaderamente dijeran, bueno, es que nadie puede hacer esto. Verdaderamente, hermano, es que usted si llegara a ver un hombre que viene, hermano, y levanta a un muerto, yo creo que usted le adora y le honra. Porque no hay, hermano, otro o alguien, una persona que tenga ese poder. En aquel tiempo Jesús, hermano, andaba haciendo estas cosas. Pero este varón Zaqueo, mire, allá está. Y haga de cuenta que allá era un mercado. Y como en el mercado, hermano, allá donde están las hembras, las mujeres, ¿verdad? Una palabrita se dice y se riega, hermano, por todos lados. Se riega, hermano. Y cuando empezó a regarse aquella pólvora, allá estaba Zaqueo, hermano, estaba cobrando por aquí, pero su oído, hermano, estaba atento a lo que aquellos dos estaban platicando. Mire, pero eso no es lo hermoso. Lo bello, hermano, lo precioso, lo hermoso es que dice la palabra de Dios que hay un nombre sobre el cual, hermano, aleluya, no hay otro nombre, dice,
sobre el cual, hermano, bendito Dios, se me fue, pero no hay otro nombre sobre el cual seamos salvos. Gloria a Dios. Es que no hay otro nombre, hermano. Solamente Jesús es el que puede perdonar pecados. Amén. Jesús es el que puede sanar. Jesús es el que puede libertar. Jesús es el que puede romper cadenas. Él es el único. Aquí no hay papa, no hay presidente, no hay doctor, no hay licenciado, porque todos esos, hermanos, aleluya, son atributos que el Señor le ha dado al hombre para que el mundo pueda vivir. Pero allá, hermano, estaba aquel varón y había escuchado. Me imagino, hermanos, que aquel varón cuando escuchó, tal vez fueron 4 o 5 días en los que Jesús iba a pasar por aquel lugar. Pero este varón tal vez 1 o 2 días. Me imagino yo que no durmió pensando en qué era lo que el Señor iba a hacer. O qué era lo que Dios iba a hacer en aquel lugar. ¿Qué iba a acontecer? Aquel varón, hermano, esperó hasta en el momento. Allá dice que el Señor venía entrando a Jericó. Allá cuando venía entrando, hermano, sale Zaqueo. Mire, como Zaqueo dice que era rico, me imagino que él, hermano, no tenía una casita así como nosotros. No tenía una casita de hermano de lodo. Tenía una casa, me imagino, un palacio. Me imagino, hermanos, que cuando oyó, hermanos, la gritadera y salió, hermanos, tal vez allá del palacio, salió a la ventana y alcanzó a ver, hermanos, que venía la multitud de aquel lado, dijo: allá viene Jesús. Mire, lo hermoso, hermanos, que Jesús simplemente por el nombre ya había tratado en aquel corazón. Ya había tratado con este hombre. Ya había tratado en su vida. Cuando este varón, hermano, empieza a ver aquella multitud que venían de aquel lado, hermano, con el Señor, viene aquel varón y se sale de su casa y empieza, hermanos, a caminar detrás de toda aquella multitud. Mire, imagínense unos 2,000 hombres, hermanos, caminando ahí sobre la Avenida. Apretados, el Señor en medio, aquel varón pequeñito queriendo, hermanos, atravesar en medio de la gente, porque dice que era pequeño de estatura. Él, hermanos, aunque quisiera levantarse, él no alcanzaba a ver al Señor. Él quería conocerlo, él quería saber cómo era Jesús, quién era Jesús. Aleluya. Mire, pero como el Señor es bien lindo y Él lo prepara todo. Amén, hermano. Bendito Dios. Él lo prepara todo, hermano. Sí, amén. Dice la palabra de Dios que Él corrió, dice, adelante. Dice que estaba un árbol. Mire, este hombre era rico. Imagínese usted un rico, un millonario, subiéndose a un árbol. ¿Verdad que es increíble? Cierto, hermano. Con traje, saco y corbata, llegando, hermanos, a aquel árbol y queriéndose subir al árbol. Pero a este varón no le importó, porque Jesús tenía, hermanos, que obrar en ese lugar. Aleluya, amén, hermano. Era obra del Señor, no era obra del varón, sino obra del Señor, que el Señor, hermano, ya había tocado desde antes el corazón de este varón. Cuando aquel varón, hermano, me imagino que él se quedó, mire, parado. ¿Y cómo le haré para verlo? Traeré unos 3 barriles, traeré una escalera, ¿qué traeré para alcanzar a verlo? De repente me imagino yo que volteé a ver y alcanza a ver el árbol que estaba allá. Me imagino que ya, hermano, a lo mejor 2 o 3 personas estaban en aquel lugar. Cuando él ve, hermanos, aquel árbol, ve y corre, hermanos, porque Jesús iba a pasar por aquel lugar.
Gloria a Dios. Él tenía que pasar por aquel lugar. Cuando este varón, mi hermano, llega y se sube a aquel árbol, allá estaba esperando a que pasara el Rey de Reyes. Gloria a Dios. Mire, iba Jesús caminando, 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 cuando de repente llega enfrente de donde está este varón. El hermano llega a verlo. No era, hermanos, un hombre que llevaba saco, corbata. No era un hombre, verlo así físicamente, no era un hombre especial. Como dice la escritura, ¿verdad? Que cuando nació en el pesebre, dice que el pesebre, hermanos, era un lugar, ¿verdad? Donde estaban Establo, ¿eh? un establo. Él no nació en un palacio. Allá iba el Señor, hermano, y iba igual que los otros. Cuando allá, hermano, lo ve Zaqueo, se le queda, me imagino que, bueno, y este es el que dicen del tal Jesús. Me imagino, ¿verdad? Porque al verlo, él que ha de ver que no, pues en medio de todo viene allá el presidente. No, era Jesús, el Dios. Poderoso, El Dios de todo el mundo, el Rey de Israel, el Rey, hermano, de todas las naciones. Aleluya, amén. El Rey de Reyes y Señor de Señores era el que venía en aquel lugar transformado en carne. Bendito Dios. Allá, hermanos, cuando va caminando y llega enfrente de Zaqueo. Qué hermoso, ¿verdad? Mira si se siente hermoso cuando a uno le ponen un trabajo y le dicen, es que el Señor me dice que usted haga, que usted está sano. Cuando llegan con aquel trabajo, es que el Señor me ha mandado a decirle que el Señor está con usted. Eso es hermoso, hermano. Allá, hermanos, cuando llega delante de Zaqueo, lo ve. Zaqueo, date prisa y desciende. Aleluya. Porque él es el menester que este día pose en tu casa. Gloria a Dios. Mire, qué hermosas palabras, hermano. Sí, amén, hermano. Zaqueo dijo, bueno, qué bueno, dijo. Ahorita me voy a ir para la casa, voy a poner a todos mis criados que limpien que la casa, que la ordenen, que la barran, que pongan aquí, que limpien acá, que barran acá, que hagan, hermano, todo allá. Pero el Señor, hermano, no se estaba refiriendo de aquellas 4 paredes. El Señor no se estaba refiriendo a eso. El Señor estaba refiriendo en el corazón de Zaqueo, que era necesario, hermano, posar en su corazón. Mire, pero allá Zaqueo, hermano, me imagino, no lo dice la escritura, pero Zaqueo dijo que es necesario que pose en tu casa. Me imagino, hermanos, que dejando al Señor, agarró, salió corriendo y fue, hermanos, y limpió hasta el último rincón de su casa. Mire, ahora, cuando Zaqueo hace todo esto y recibe al Señor en su casa, ya Zaqueo, hermano, ya la gloria del Señor ya estaba en Zaqueo. Ya lo había transformado. Ya lo había, hermano, aleluya, de alguna forma, ya el Espíritu del Señor había, hermano, entrado en aquel corazón y Zaqueo, hermano, había sentido aquel cambio. Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué se lo digo? La Escritura no lo dice. Pero cuando Zaqueo entendió que el Señor estaba ahí, Zaqueo fue quebrantado. Zaqueo fue quebrantado en ese momento. No sé si él en su corazón, él sintió, hermano, que todos los que estaban alrededor lo odiaban. Porque todos los que estaban ahí, él les había cobrado y les había cobrado mucho de impuestos. Cuando él, hermano, empieza a sentir eso, viene, hermano, me imagino yo, se levanta, se sube a una mesa y dice: todo lo
lo que les he cobrado, se lo devolveré. Y aún se los devolveré cuadruplicados. Aleluya. Mire, es que cuando el Señor hace obra, hermanos, en el corazón, usted era rebelde, ahora se vuelve amoroso, ahora se vuelve cariñoso, ahora se vuelve, hermano, humilde. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios es esa, transformar la mente y el corazón del hombre. Cuando usted recibe al Señor, cuando usted, hermano, el Señor obra en su vida, hay un cambio radical en su vida, hermano. Y empezando desde el siguiente día, usted ya siente a aquel, hermano, quebrantamiento en usted, y empieza, hermanos, a ver todo lo que usted tenía, lo empieza a ver, hermanos, que eso no le conviene, que eso no es para usted, que eso no sirve para usted, y cada una de esas cosas usted va agarrando una bolsa y la va echando a la basura y las tira. Eso es lo que hace el Señor. Cierto, hermano. Mire, aquel varón, cuando, hermano, sintió aquel toque, dijo: a todos los que he defraudado, lo devolveré. E incluso lo devolveré cuadruplicado. Mire, bendito el Señor. Ese, hermano, ese es el poder de Dios. Esa es la gloria de Dios. Ese es el mensaje del Señor para nosotros. Mire, dice, bendito Dios, por tema, hermanos, es necesario que hoy more en tu casa. ¿Cómo estará su casa y la mía? ¿Cómo estaremos delante de Dios? ¿Cómo estaremos delante del Señor? Porque como se lo he dicho, la casa, hermano, este cuerpo que el Señor nos ha dado, esto nada más es ¿cómo? Es un envase. Es un envase que el Señor nos ha prestado. El alma, el espíritu es, hermano, es el que va a morar con el Señor cuando usted sea recogido y haga la voluntad de Dios. Formado por Dios. Mire, meditaba y digo, bueno, ¿cómo está mi casa y cómo está la suya? Meditaba y decía, bueno, nosotros, hermanos, no somos ricos. Yo creo que ni usted, ni yo, ni tal vez algunos hermanos, tal vez pudieron, hermanos, haber agarrado una casa, hermanos, nuevecita, hermanos, que no tiene detalles. Por la misericordia de Dios tenemos casa, tenemos donde morar. Pero la casa, hermano, es la que nosotros vivimos, hermano. Cuando nosotros nos cambiamos a ese lugar, había que hacerle reparaciones. Porque tal vez, hermano, la puerta estaba desnivelada. Porque tal vez, hermano, la ventana tenía los vidrios quebrados. Porque tal vez, hermano, allá en aquel lugar, hermano, el jardín, hermano, estaba con pura hierba, hermano, puro monte. Mire, medito, hermanos, y digo, bueno, ¿cómo estará mi casa? ¿Está sucia? ¿Está vacía? ¿O está recién remodelada? Mire, porque imagínese, una casa nuevecita tiene todo nuevo,
no hay nada que se le tenga que reparar. Pero una casa, hermanos, usada, una casa vieja, como dije, usted llega, la ventana está rota. ¿Cuánto tiempo oramos al Señor? La ventana, la puerta está desnivelada. ¿Se esfuerza para vigilar? Según, hermano, la palabra de Dios, la casa, hermano, espiritual, su casa espiritual, hermano, tiene que estar limpia y barrida. Porque si no, dice la palabra de Dios que llegan los malos espíritus y la poseen. Amén. Mire, ¿verdad? Esa casa, hermano, tiene que estar bien perfumada, bien limpiecita. Cualquier, hermano, mal olor que haya, echarlo para afuera, sacarlo para afuera. Porque ese, hermano, ese es el propósito del Señor en cada uno de nosotros. Limpiarnos, hermano, quitar toda maldad en nuestros cuerpos. Quitar, hermano, toda, hermano, hipocresía. Quitar toda desobediencia. Eso es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. No digo que ya lo hizo, porque a pesar, hermano, de tener tiempo en el camino del Señor, muchas veces los males, a veces no alcanzamos a quitarlos. Y tratamos de buscar a Dios, le pedimos al Señor en nuestras oraciones: Señor, mira, esta falla yo tengo delante de ti, ayúdame, porque yo me he esforzado, he caminado y he querido hacerla, pero no he alcanzado a quitarla. ¿Cuál será su falla? ¿Será que su casa tenga rota la ventana todavía? ¿Será que su casa tenga aquellos muebles viejos todavía? ¿Será que su casa, hermano, aquel jardín que no ha podido cortar, ya tenga arbolitos, hierba grande, y ahí haya toda clase de animales como culebras, escorpiones, alacranes? Mire, allá, hermano, el Señor le dijo a Zaqueo: es necesario que pose yo en tu casa. No le estaba hablando de la casa que tenía que ir a limpiar, no. No. Le estaba hablando de su corazón, de su alma, que allí el Señor iba a entrar en él, y desde ese momento Dios ya estaba obrando en él. Ahora, cuando el Señor llega allá a la mesa con él, el Señor ya está obrando en su vida. Porque ya cuando Zaqueo le dice: Señor, todo lo que he quitado lo devuelvo. Ya estaba obrando en su corazón. Ahora en nosotros, ¿cómo obra el Señor? ¿Se acuerda cómo era usted antes? ¿Hay diferencia en su vida? Gloria a Dios, amén. ¿Está cambiando? ¿Ha sido transformado? Entonces su casa está limpia. Amén. Dios bendiga a los 4 que dijeron amén. Gloria a Dios, hermano. Bendito Dios. Es que, hermano, el Señor, hermano, es de lo que está haciendo en nuestras vidas. Él es el que nos está transformando. Aleluya. Claro que no, el Señor no lo va a hacer todo. Usted y yo tenemos que poner de nuestra parte también. Porque si todavía le sigue pegando a la mujer, esa no es obra del Espíritu Santo. Si todavía sigue enojado con el esposo, esa no es obra del Espíritu Santo. Si todavía sigue peleando en el hogar, esa no es obra del Señor. No. Tiene que haber una transformación en nosotros. Cambiar de fin. Y si usted sigue peleando, sigue, hermano, discutiendo en su hogar con su esposa, con sus hijos, entonces, si no es de Jesucristo, ¿de quién somos? Porque entonces el Espíritu de Dios no mora en nosotros.
no mora en nosotros. Mire, esto es bien delicado, hermano. Porque usted y yo tenemos que llegar a comprender lo que Dios quiere en nuestras vidas. Es que si el Señor está en usted y está en mí, usted y yo vamos a ser diferentes. Santificándolo, aleluya. No nos va a ver como ángeles, porque no vamos a llegar a eso. Pero va a haber un cambio radical, un cambio definitivo en su vida. Antes, hermano, andábamos peleando, andábamos discutiendo. Ahora, cuando a usted le dicen algo, lo que hace es que agacha la cabeza y le dice: Dios le bendiga. Amén. Amén, hermano. No todo, Gloria a Dios. no los oigo seguros, hermano. No los oigo. Yo creo que son de aquellos que yo creo que al salir del trabajo de allá van a esperarlo, hermano. No, ¿verdad? No llegamos a esto, hermano. Gracias a Dios, hermano. ¿Sabe qué? Esta palabra nos ha ido enseñando. Aunque nosotros tal vez no tengamos la habilidad de poder explicársela lo mejor posible, pero Dios, el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas, es el que da el entendimiento, el conocimiento. Y usted, gracias a Dios, a su obediencia, el Señor lo ha ido restaurando, lo ha ido formando, lo ha ido fortaleciendo, lo ha ido cambiando, gloria a Dios. Y ahora ya no es el mismo de antes. Gloria al Señor Jesús. Esa es la obra del Espíritu Santo. Amén. Esa es la obra que el Señor hace en cada uno de nosotros. Porque usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Yes, amén. Este es el hogar del Señor. Es el hogar de Dios. Amén. Mire, allá, hermano, Zaqueo fue y no se vaya a ir ahorita y vaya a limpiar la casa para que el Señor more en usted, no. No, va a morar en su corazón. Si es posible, vaya, llegue a la casa y póngase unas 5 horas de oración. Amén. Es la única forma para llegar al Señor, hermano. Porque usted puede cantarle toda la noche, pero la alabanza, hermano, no es tan eficaz como la oración. Cuando usted ora al Señor y llora con autoridad, con poder, yo le digo que esa oración va directa con el Señor. Esa va directa con Dios, hermano. Esa no tiene ningún retén. Mire, allá, hermano, Zaqueo se le fueron perdonados los pecados. Cuando el Señor Jesucristo entró, hermano, en aquel lugar de Jericó, igual, hermanos, cuando iba a entrar a Jerusalén, les dice a los apóstoles: es necesario que yo vaya a aquel lugar y voy a tener que ser apedreado, voy a tener que ser escupido, voy a tener que ser colgado, pero no me importa, dijo el Señor. Yo sé por qué voy a aquel lugar. Dispuesto estoy, dijo. Aquí están mis manos. Pongan los clavos en mi mano, claven mis manos, claven mis pies. Estoy dispuesto a esto. Pero ¿saben qué? A los 3 días voy a resucitar. Y resucitó. Gloria al Señor, gloria a Dios, porque Él resucitó. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque usted y yo éramos desobedientes, porque usted y yo no entendíamos, porque usted y yo queríamos seguir en la borrachera, en el baile, en la fornicación, en el adulterio. Queríamos seguir todavía ahí. Por eso Cristo hizo, hermano, esa obra para que usted y yo entendiéramos, hermano. Esa es la obra del Señor. Esa es la gloria del Señor. Cuando usted ve todo eso, dice: verdaderamente el Señor sufrió. Sí, amén. Y ahora, hermanos, que vemos eso, muchas veces no nos queremos esforzar. No queremos caminar en el Señor. Cierto. Sin contar
Cierto. lo maravilloso, lo hermoso que Dios hace En nuestras vidas. cuando quebranta nuestras vidas. Cierto, ¿eh? Porque si hay algo de qué recordar en el Señor, es ese momento tan precioso, tan bello, cuando usted vino a los pies del Señor y le entregó su alma. Ese día tan hermoso, hermanos, en el cual usted lloró, 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 lloró delante del Señor, pidiéndole perdón. Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, aquí estoy, Señor, obra en mí. Hermoso, hermano. Mire, Zaqueo, me imagino, hermanos, que ese hombre se retorcía allí delante del Señor, hermanos, queriendo, hermanos, hablar con él, decirle, verdad, todo lo que él tenía. Mire, pero la casa de este varón, él estaba perdido completamente. Para él no había, hermanos, salvación. Pero llega el Señor en aquel momento y obra en su vida. Qué hermoso, hermanos, el Señor con nosotros. Sí, amén, hermano. Bendito Dios. Mire, vamos a buscar ahí en Lucas 24. Bendito el Señor. Lucas 24, del 29 al 31. Y dice así. Aleluya. 24, del 29 al 31. Y dice así: mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Mire, un pasaje, hermano, muy hermoso, en el cual vemos a dos hombres, hermanos, que venían de estar, hermanos, en aquel lugar donde el Señor había sido crucificado. Ellos, al estar en aquel lugar, creyeron, hermano, que Él era el Salvador, el que les iba a libertar, pero les iba a libertar de otra forma. Cuando ellos estaban en aquel lugar, pensaron que Jesús se iba a bajar de aquel lugar. Y hermano, iba a ser, quién sabe qué pensaron que iba a ser. Ellos venían comentando eso en el camino. Cuando venían en el camino, viene Jesús, se les aparece y se les apareja a él. Empieza a conversar con ellos y les pregunta: bueno, ¿y de qué hablan? Ellos empiezan a decirle: pues, ¿eres tú el único que no sabes lo que ha pasado? Allá, aquel Jesús que dijo que en 3 días iba a resucitar, allá está todavía. Los discípulos han ido allá al sepulcro y no le han visto. Pero ellos, según pensaban, que algún otro lo había agarrado y se lo había llevado el cuerpo para otro lado. Y el Señor, hermano, empieza a hablarle de las citas de Moisés en aquel lugar, y va caminando con ellos y va hablando con ellos y les va redactando, hermanos, el mensaje, la palabra, y aún ellos no van entendiendo lo que el Señor va hablando con ellos. Es que a veces estamos dormidos en el Señor. A veces, hermano, por más que nosotros querramos, hermano, entender la palabra, el mensaje, estamos lejos de la vida del Señor muchas veces. Aquellos varones, hermanos, el Señor, imagínense, el propio Señor Jesús iba con ellos y les iba hablando el mensaje. Y no entendían. Allá, hermano, cuando llegaron a la aldea donde ellos iban a llegar, le dicen al Señor: ¿sabes qué? Quédate aquí con nosotros. Ya es muy tarde para que vayas para allá y camines. Es peligroso. Ven, quédate aquí, y en la mañana
Está bien, le dice el Señor. Va y se mete con ellos y se pasa con ellos. Allá cuando se pasa, hermanos, con ellos, me imagino yo que lo invitan, ¿verdad? A un cafecito, a un pan, no sé qué le ofrecieron. Pero dice el Señor que cuando Él dice que partía el pan y comía con ellos, dice que los ojos se les fueron abiertos. Y mire qué maravilla. Bendito Dios. Qué maravilla. Después de esto, dice el 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vida, de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Por qué no le reconocimos? ¿Por qué no le entendimos? Si el mismo Espíritu redarguía nuestros corazones, el mismo Espíritu, mire, como dice el Señor, correrán ríos de agua viva de nuestro interior. Pero cuando andamos en la gloria del Señor, cuando estamos con el Señor, cuando nuestra casa está bien con Dios, cuando usted y yo buscamos al Señor, cualquier palabrita nosotros la entendemos, hermano. Pero cuando estamos alejados de Dios, que no se le acerque la mosca porque se desquita con ella. Que no se le acerque un zancudo por... Sí, así somos. Es que mire, cuando estamos alejados del Señor, hermano, no queremos, hermano, ni hablarle al mejor hermano. Nos volvemos hasta enemigos a veces. Pero cuando andamos en el Señor, dice la palabra de Dios que dice que es paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Mire, todo eso hay en nosotros cuando nosotros estamos cerca del Señor. Pero cuando estamos lejos, somos enemigos. Sí, somos enemigos, ¿verdad? Por eso dice el Señor: velad y llorad para que no entréis en tentación. Por eso es necesario, hermanos, estar en comunicación con el Señor. Mire, esto es hermoso. Aquellos varones dicen que iban platicando con Jesús y sentían la palabra, hermanos, les llegaba. Sentían el toque de la palabra, pero no le reconocían al Señor. Ahora cuando llega el Señor a la aldea donde ellos llegaron, el Señor parte el pan. Dice que sus ojos son abiertos. Entonces ellos mismos se recriminan ellos dos. Dice que ahí iba Cefas con ellos. Bendito Dios. Perdón, Cleofas. Cleofas. Iba allí y el otro no dice quién era, pero allí iban los dos y le dice, oye, y no cuando íbamos con él, cuando nos hablaba de Moisés, nosotros sentíamos la palabra, ¿y por qué no? Mire, muchas veces así el mensaje, la palabra de Dios llega a nuestras vidas, llega a nuestras almas, mensaje tras mensaje tras mensaje. Y seguimos igual o peor como estamos con el Señor. Por eso el Señor le dijo: hoy es necesario que pose en tu casa. Porque usted y yo debemos de reconocer que estamos en Cristo Jesús. Que Él es nuestro guiador, Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fuerza, Él es el poder de nuestras vidas y que solo Él puede obrar en cada corazón, en cada uno de nosotros. Él es el que puede obrar en nuestras vidas. No le pida ayuda al hermano, no le pida ayuda a la hermana. No, pídasela al Señor. Usted mismo doble sus rodillas, platique con el Señor y dígale sus penas, póngale sus cargas a Dios, que el Señor en todo momento está listo para escucharle. Porque Él conoce la necesidad. Nada más que Él quiere que usted abra su boca y se lo diga. Que abra su boca y le ponga la necesidad en sus manos. Mire, bendito Dios. Un último versículo. Con este cerramos. Marcos 3.
Bendito el Señor. Bendito el Señor. Bendito. No, es Marcos 14, hermano. Bendito Dios. Marcos 14, 3. Dice. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. ¿Quién era esta hembra? María, la hermana de Lázaro. ¿Y qué obra había hecho el Señor para que esta hembra hiciera esto? Porque dice que era un vaso de alabastro carísimo, caro, perfume de nardo, carísimo. Pero dice que ella, cuando oyó hablar que el maestro estaba en aquel lugar, ella tenía un agradecimiento hermoso con él. Cuando oye hablar, dice que ni pidió permiso ni nada. Dice que nada más llegó a la puerta, entró, quebró aquella cosa y se la derramó al Señor en la cabeza. Pero ¿sabe qué obra había hecho el Señor? Allá Lázaro había muerto. Lázaro dice que ya tenía 4 días de muerto. Incluso ella le dijo: Señor, ya apesta. ¿Para qué le vas a quitar la piedra? Miren, cuando ya el Señor hace obra en aquel lugar, esta hembra queda agradecida con el Señor. Y en esa ocasión que supo que ahí estaba el maestro, dice que agarró ese frasco, lo llevó y le ungió al Señor con perfume. Incluso los que estaban allí alrededor dijeron: ¿y qué es esto que se ha hecho? Este perfume se había podido vender en 300 denarios, repartirlo a los pobres. Pero no era cualquiera que decía esto, ¿verdad? Era Judas. Él es el que estaba ahí. Mire, Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude, pero aquella hembra, la gratitud que había en ella era grande, hermano. Era grande. Y al oír que el Señor estaba en ese lugar, era lo menor que podía hacer con el Señor. Así es que, hermano, usted y yo, sigámonos gozando en el Señor, hermano. Busquemos más del Señor, ¿verdad? Y, hermano, glorifiquemos a Dios, alabemos al Señor, busquemos más al Señor, y Dios, hermano, va a obrar y va a seguir ayudándonos en nuestras vidas, hermano. Bendito Dios. Así es que con esto poquito he podido glorificar al Señor, y la paz de Cristo sea con todos. Va a pasar, mi hermano. Amén, hermano, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, bendito Dios. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Amén. Hemos oído la palabra del Señor. Hemos oído cómo fue el llamado de Zaqueo, ¿verdad? El llamado de Zaqueo estaba subido en un árbol, pero el Señor le dijo que es necesario que pose hoy en tu casa. Así como ha posado el Señor en nuestros corazones de cada uno de nosotros. Antes, ese varoncito era ladrón, Sí. porque era un cobrador de impuestos. Pero dijo él que al nomás que el Señor entró a su casa, que era su corazón, él dijo que iba a devolver todo lo robado. O sea que así se convirtió de verdad. Amén. Se convirtió. No dijo, pues voy a dar. No, lo devuelvo todo. Mire, qué lindo es el Señor, vean. Hermoso es el Señor. Hemos oído la palabra del Señor. Ahora